Cielo. Dale gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor. Por estar reunido esta tarde, Señor, con mis hermanos, Padre Santo, poder hablar de tu palabra, Padre del cielo. Poder aprender cada día un poquito más de ti, Padre amado. Conocerte, Señor. Saber cómo la historia, Señor, nos cuenta. Cómo se preparó tu pueblo, Señor, hasta el día de tu llegada, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a cada uno de los hermanos, Señor. A los que no se han podido conectar, usted conoce el motivo, Padre amado. Por eso le pido en esta hora, Señor, una bendición de lo alto. Que su Espíritu Santo, Señor, venga en nuestra ayuda, Señor, para hacernos entender tu palabra, Padre del cielo. A ver, se Para poder cortó. comprender cada día más, Señor. Te pedimos, te alabamos, Señor del cielo, por aquellos que no se han conectado, por los que están Hermano, enfermos, Señor. Te pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Y amén. Nos toca hoy día Éxodo 12. Si alguien no me escucha, me dice. eh, el Señor instituye la Pascua, ¿ya? La Pascua es una institución, ¿no es cierto?, que nos recuerda la salida, antes de la salida del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando Dios le pide a su pueblo, ¿no es cierto?, les da instrucciones para que el ángel de la muerte no pase a sus casas, porque aquí es la última plaga, ¿no es cierto?, que es la muerte de los primogénitos. Entonces, para que esto no suceda a los israelitas, porque Dios protegió siempre a su pueblo, de todas las plagas nunca llegó una mosca, un piojo, ni una peste al pueblo de Israel. Y ahora el Señor los vuelve a instruir, ¿no es cierto?, para que este ángel de la muerte, ¿no es cierto?, esta plaga tampoco toque al pueblo de Israel. No muera ninguno del pueblo de Israel, ninguno de los primogénitos. Entonces vamos a ver Éxodo del 12, del 1 al 6. El Señor les da las instrucciones, cómo lo deben hacer y qué deben hacer, ¿no es cierto?, para que esto suceda. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿ya? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, el cordero iba a vivir 4 días con él. Y lo demorará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde, ¿ya? El Señor le da las instrucciones, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel para que ellos se protejan y el ángel, cuando pase, ¿no es cierto?, pueda distinguir al pueblo de Dios. ¿Cuáles son las del pueblo de Dios? Y le da instrucciones bien claras cómo tienen que hacerlo. Le dice que este mes será el principio de los meses. ¿Por qué? Porque será la liberación venidera sobre Egipto. De Egipto, claro, será la liberación venidera sobre Egipto. Era un hecho tan significativo que Dios les dijo a los hijos de Israel que rehicieran su calendario, hermano. O sea, que hicieran un calendario nuevo. El nuevo año ahora empezaría en el mes de su redención sobre Egipto. O sea, en el mes en que ellos van a salir de Egipto. Era una forma dramática de decir que todo debía de cambiar. A partir de este momento todo cambia para el pueblo de Israel, ¿ya? Dios es el Dios
de nuevos inicios en la historia de los fracasos. La última declaración la encontramos en Apocalipsis, en las palabras. Observen, he aquí hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. Las cosas viejas pasaron. Hace todas las cosas nuevas. ¿Ya? Los anales de una nación comienzan desde una evangelización. La crónica de una persona empieza desde el día que se inclinaron a los pies de Jesús. Ahí comienza la historia de las personas, del cristiano. Jehová le dice, hablar a toda la congregación de Israel. Esta es la primera vez en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés, ¿no es cierto?, de lo que sería un término técnico, el cual describía a Israel en un sentido religioso. Antes no se había hecho, ¿ya? Ni en el Génesis, ni en Éxodo. Y el cual se usa en términos de eclesias, o sea, el término de iglesia en el Nuevo Testamento. Pero en ese tiempo, ¿no es cierto?, era eclesias, que es la traducción, es iglesia en el Nuevo Testamento. Le da las instrucciones, nos dice, tómese cada uno un cordero en el día 10 de este mes. Le dice que cada familia tome un cordero, ¿no es cierto?, en su casa, debía de tomar el cordero, y el cordero debía de vivir con la familia por los 4 días hasta la Pascua. Tenía que vivir los 4 días con la familia. El 10 de este mes, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. De esta manera, el cordero se volvería parte de la familia en estos 4 días. Sería, ¿no es cierto?, apreciado, sería considerado. Para el tiempo que sea sacrificado en el día 14, el cordero sería querido por la familia y lamentado. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué Dios pedía esto? Porque Dios quería que el sacrificio de este cordero, ¿no es cierto?, esto requería el sacrificio de algo precioso, ¿ya? No de un cordero cualquiera o una cabra cualquiera, sino que fuera algo que se amase, algo que se quisiese, algo que se extrañase después. Y se dice que si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer un cordero, que fuera demasiado poco, los rabinos luego determinaron que al menos debía haber 10 personas por cada cordero, pero no más de 20, ¿ya? Y de acuerdo a eso, el cordero que se mataba, si la familia era muy chica, ¿no es cierto?, se unía al vecino. La cosa es que tenía que alcanzar el cordero justo para el número de personas. La Pascua era un festival doméstico y familiar, y así se muestra su origen. Aquí no se tiene ningún templo, no hay tienda de reunión, no hay altar ni sacerdote, pero una representación. Sí, una sustitución se implica claramente, ¿ya? Estamos viendo el principio de lo que está anunciando este cordero. El animal será sin defecto. El cordero también debía ser sin defecto. Este sacrificio hacía Jehová, debía ser tan perfecto como él, como lo podía hacer el cordero. Ya estamos viendo la perfección del cordero, ¿ah?, en un animal. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. La palabra hebrea para cordero puede referirse ya sea a una oveja joven o a una cabra joven. ¿Ya? Tenía que tener una edad, ¿no es cierto?, que la establecía la ley. La palabra hebrea chet es una palabra neutral. Después podría ser traducida a cabeza de un pequeño ganado, lo cual se aplica igualmente para las ovejas o cabras de cualquier edad. Los hebreos, igual que los chinos, no hacían una gran diferencia entre las ovejas y las cabras. Probablemente debido a que separar las ovejas de las cabras era una distinción proverbial del discernimiento de Dios en el tiempo del Nuevo Testamento. En Mateo 25:32, ¿no es cierto?, y serán reunidas, dice, ante todas las naciones, y él separará los unos de los otros como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Más adelante vamos a ver
¿Qué significa separar las cabritas de las ovejas? Y los molará, ¿ya? O sea, lo ofrecerá en sacrificio, inmolar. Israel entre las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Cristo vino en la tarde del mundo, en la última hora. En primera de Juan 2:11 lo vemos, ¿no es cierto? Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, y el que anda en tiniebla no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. O sea, en la tarde, ¿ya? Cuando el mundo, en la última hora, ¿no es cierto? Cuando todo está inmerso en tinieblas, en el atardecer de nuestro pecado y de nuestra muerte, hermano. ¿Ah? En Éxodo 12, del 7 al 11, instrucciones para comer la Pascua. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa, ¿ya? En que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón. El bordón era el báculo, el bastón que usaban ellos, ¿no es cierto? En vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Aquí el Señor le está dando las últimas instrucciones, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, antes de que suceda esta plaga, ¿no es cierto?, que va a tomar, no por sorpresa, porque el faraón y todos ya han sido avisados de lo que va a suceder. Dice que tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el... Los dos postes es que no sé cómo le llaman allá en España, pero aquí, por ejemplo, le hacen lo que se llama, le hacen una entrada con cuatro postes, ¿no es cierto?, un techo, y me da la impresión de que los judíos hacían lo mismo. Y el dintel y esos postes tenían que ser pintados con sangre, y el dintel de la puerta, o sea, el marco de la puerta, para que el ángel de la muerte, ¿no es cierto?, pasara de largo. Antes de que el cordero de la Pascua se pudiera comer, su sangre debía ser aplicada. Antes de comerlo, ya la sangre tenía que estar aplicada en la entrada de la casa. Por encima ya, cada lado, la sangre se era aplicada. La única parte de este sacrificio que se le daba a Dios era la sangre. El resto era comido por cada familia o era desechado. Lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, no podía quedar el otro día, y así tenían que comerse, quemado en el fuego. Mientras la sangre era aplicada en el dintel y en los postes de la puerta, esta sangre se escurría, formando una figura de la cruz en la entrada, hermano. Los postes más el dintel de la puerta, ¿no es cierto?, daba la impresión de la formación de la cruz. Mientras la sangre era aplicada en el dintel y en los postes de la puerta, dice que esta sangre se escurría formando la figura de la cruz en la entrada, anunciando, ¿no es cierto?, lo que sería más tarde el sacrificio de Cristo. La sangre de los postes de la puerta mostraba que el sacrificio del Cordero de la Pascua debía ser grabado durante la vida cotidiana, no olvidado, ¿ya? Lo podría ver cada vez que entrara o saliera de la casa. Por eso que era la entrada de la puerta. Y lo comeréis así. Luego el cordero se podía comer, pero solamente se había sido asado al fuego. No podía ser cocido, ¿ya? La cual el cordero debía entrar en contacto con el fuego, y se acompañaba el alimento con hierbas amargas, ¿ya? No con hierbas dulces o con un tintito, sino con hierbas amargas. El cordero de Pascua no era inmolado solamente para mirarlo, este se comía.
¿ya? Y nuestro Señor Jesucristo no fue inmolado solamente para escuchar, hablar y pensar en Él, sino para que nos alimentemos de Él. ¿Cómo nos alimentamos del pueblo de Cristo? ¿Cómo nos alimentamos de Cristo? ¿Quién me puede responder? ¿Cómo nos alimentamos de Cristo? ¿Cuál es el alimento que Cristo nos entrega? Nos ¿Con la alimentamos palabra, hermano? por ¿Palabra? por medio de su palabra. Ese es nuestro alimento, la palabra de. Entonces Cristo nos deja su palabra. Y por medio de su palabra también somos alimentados. Por eso que aquí el cordero tenía que comerse, ¿ya? Tenía que comerse. Y nosotros, así como ellos se alimentaron de ese cordero, nosotros también nos alimentamos del cordero de Dios que dio su vida en la cruz por nosotros. Ninguna cosa dejaréis hasta mañana. El cordero de Pascua debe ser comido completamente. La familia debía consumir totalmente el sacrificio, hermano. No podía dejar nada para el otro día. La idea de comerlo, todo implica que uno debe tomar todo. No puede desechar nada de lo que el cordero nos da. Y no debe guardar algo del rescate para después. Era por ese momento, justo ahora, que uno debía de recibirlo todo sin pensar que uno podía tener un bocado para después o en este momento es que lo necesito, sino que todo tenía que ser consumido en el momento. Y venir por otro bocado cuando uno quisiera, no. Era como Dios lo había establecido y no como ellos quisieran. Debemos tomar todo de Jesús, no, no solamente, hermanos, las partes que nos complacen, no solamente las partes que nos benefician, ¿ya? Debemos tomar todo el sacrificio de Cristo, ¿ya? No solo lo que nos da, que nos complace, lo que nos da alegría, no. Debemos tomar todo de Cristo, el sacrificio completo. Ceñíos vuestros lomos y vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. O sea, le dice, prepárense, ¿ya? Ciñan vuestros lomos con las mochilas, no sé lo que iban a llevar, no sé. Amarren vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. O sea, el bastón en su mano, ¿no es cierto? Y lo demás, todo bien ajustado, bien apretado. El cordero de Pascua debía ser comido en fe, confiando que la liberación prometida de Israel estaba presente, hermano. Y que ellos podrían caminar en esa libertad inmediatamente. Lo mismo pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Debemos estar con los lomos ceñidos, con el calzado apretado, porque comenzamos una nueva vida, un nuevo viaje por este mundo, ¿no es cierto? Ya vamos obteniendo la liberación prometida por Cristo a los que creyeran en Él. Y ellos debían caminar inmediatamente, en libertad. Lo mismo que nosotros cuando dejamos nuestros pecados a los pies del Señor, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí quedan nuestros pecados, ahí quedan nuestras culpas. Ahora comenzamos a vivir, ¿no es cierto?, una nueva vida. Todo lo viejo pasó, dijo el Señor, todo fue hecho nuevo. Por eso que el mantener la Pascua es esencialmente por fe. Por la fe celebró Moisés la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no tocara a ellos. En Hebreos 11:28, yo lo voy a leer aquí, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara. ¿Quedó más claro ahí? Para eso era la sangre. Y la Pascua de Jehová. La Pascua de Jehová en el sentido que él la proveyó. Jehová proveyó la Pascua, proveyó el cordero, proveyó lo que debía y las instrucciones cómo debían hacerla. No como cada uno quisiera hacerla. ¿Ah? Como un rescate para liberar a Israel de la plaga de los primogénitos. Eso era lo que estaban pagando con este sacrificio este cordero que estaban sacrificando. Era un rescate para liberar a Israel de la plaga de los primogénitos, para que sus primogénitos no murieran,
porque iban a morir los primogénitos humanos, los animales, todos los primogénitos iban a morir. Como una institución para que a través de cada generación se recuerde el rescate y la liberación de Israel por parte de Dios. O sea, aquí se instituye la Pascua, ¿no es cierto?, para que a través de cada generación se recuerde el rescate y la liberación de Israel por parte de Dios, para que recordemos cómo Dios rescató a su pueblo, ¿no es cierto?, de la esclavitud, después de 240 años. Como un drama poderoso actuando el sacrificio perfecto y el rescate que Jesús iba a proveer. Ahí nos estaba mostrando, ¿no es cierto?, que también Jesús nos iba a rescatar de la misma manera. ¿Para qué? Para liberarnos de la muerte del pecado. Por inspiración del Espíritu Santo, Pablo lo dejó perfectamente claro, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue casi sacrificada por nosotros. En 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque también Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. ¿Se dan cuenta, hermano? Todo se va relacionando. Dios trae desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, el plan de salvación para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Y aquí lo vemos cómo se va desarrollando. Nada ha improvisado Dios a través de todo lo que hemos estudiado desde el Génesis, ¿no es cierto? Ya está este segundo libro que ya hemos estudiado. Nada se ha improvisado. Dios, que es todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve, ¿no es cierto? Él tiene todo perfectamente solucionado. Por inspiración del Espíritu Santo, Pablo lo dejó perfectamente claro, ¿no es cierto? En 1 Corintios 5:7 que acabamos de leer. Limpiado pues de la vieja levadura. ¿Qué es lo que quiere decir? Que dejemos atrás todo lo que hacíamos en el mundo para que sea nueva masa, una vez que aceptamos a Cristo, ser nuevas criaturas, como somos sin levadura, porque también Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. ¿Se da cuenta? Juan el Bautista nos dio un panorama similar cuando dijo a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía que Cristo, ¿no es cierto?, iba a ser el Cordero sacrificado para la salvación del mundo. Y por eso le dice, ¿no es cierto?, a los que estaban con él, he aquí el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29, al día siguiente Juan ve a Jesús que viene hacia él y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al parecer, Jesús sí fue crucificado durante la Pascua. En Juan 19:14 vemos, y era la preparación de la Pascua y cerca de la hora sexta, y dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Ya? Vemos a Jesús en la Pascua. Jesús vivió y se unió a la familia humana antes de que Él fuera sacrificado por ellos. El sacrificio de Cristo debe ser apropiado por cada casa, no solamente en un fundamento nacional o comunitario. Jesús, el Cordero de Pascua, no tuvo mancha. Es perfecto. No estaba manchado por ningún pecado, ya sea moral, imperfección espiritual. Fue solamente la sangre de Jesús, su vida derramada, la que expió por el pecado. Eso es lo que Cristo ofreció para que nos tomara nuestro lugar en esa cruz. Él no merecía estar en esa cruz, hermano. Él no había pecado, era sin mancha, era puro. ¿Ah? Pero Él, por liberarnos de la muerte del pecado, no sé, él se ofreció en sacrificio. En su muerte Jesús fue tocado con fuego, el fuego de ira,
de Dios. En su muerte Jesús recibió la copa amarga del juicio de Dios. La copa amarga, acuérdense cuando pidió agua y le pusieron una esponja con ¿qué le dio el hermano Miguel Ángel? Un vinagre, hermano. Con vinagre. La obra de Jesús debe ser recibida en totalidad, con nada para dejar de reserva. Debemos recibir toda la obra de Cristo. No podemos separarlo, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Ya? La hora de la Pascua de Jesús por su pueblo es el amanecer y el preludio de la libertad. Ahí Él nos está anunciando, ¿no es cierto?, el inicio de nuestra libertad como pecadores, cuando nos sacudamos del pecado, ¿no es cierto? En el versículo 12 al 13 dice la protección. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. A ver, aquí vamos a hacer una. En todas las plagas que Dios mandó a Egipto, en cada una de las plagas fue derrotando a uno de los dioses egipcios. Egipto tenía un montón de dioses, ¿no es cierto? Pero Dios, con cada una de las plagas que mandó, fue derrotando a cada uno de los dioses, ¿ya? Fue demostrando que era el verdadero Dios, el único, el todopoderoso. ¿Sí? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y dice Dios que Él verá la sangre y pasará de largo. Pasará de ellos, para que Israel fuera liberado del juicio sobre los primogénitos. Israel no estaba considerado dentro del juicio, si cumplía lo que Dios había mandado. Dios ya le había dicho lo que hicieran. La sangre del cordero era esencial para lo que Dios requería. La sangre del cordero para nosotros también fue importante, porque fuimos salvos, fuimos lavados, limpiados del pecado por su sangre. Si la casa de un israelita no creía en el poder de la sangre del cordero, ellos podrían sacrificar el cordero y comerlo, pero ellos aún serían visitados por el juicio. Si una casa egipcia creía en el poder de la sangre del cordero y hacía un sacrificio apropiado de Pascua, ellos serían liberados del juicio, ¿ya? Además, un acuerdo intelectual con, con lo que Dios dijo acerca de la sangre no era suficiente. Ellos debían de hacer lo que Dios dijo que debía de hacer con la sangre. O sea, no era que ellos escucharan que había que pintar el dintel de la puerta, los postes con sangre, sino que ellos tenían, ¿no es cierto?, que saber acerca de la sangre no era suficiente. Ellos debían de hacer lo que Dios le había instruido a los judíos qué debían hacer y cómo debían hacerlo con la sangre. Y heredé a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Dios tuvo a Israel como su primogénito, su pueblo escogido. Si Egipto se rehusaba a liberar al primogénito de Dios, entonces Dios requeriría el primogénito de Egipto como una pena de juicio. O sea, el primogénito, el pueblo primogénito de Dios era Israel. Y si Egipto no quería liberar a su primogénito, que era Egipto, entonces Dios iba a tomar al primogénito, a todos los primogénitos de Egipto, incluido, hermano, a los animales, ¿ya? Ningún primogénito se iba a salvar. Del versículo del 14 al 20. La institución de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y si el primer día haréis lo que no haya levadura en vuestras casas, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas.
Esto es para el pueblo de Israel, no es para nosotros, hermanos. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Es bien clara la palabra, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se encorchará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Este era un mandato para el pueblo de Israel. ¿Ya? 7 días tenían que comer panes sin levadura. Esas eran las instrucciones. ¿No es cierto? La Pascua iniciaba en el día 10, en el día 14 ellos comían la Pascua, y este era el primer día de los panes sin levadura. Luego, por los siguientes 7 días, ellos comerían solo panes sin levadura. 7 días sin levadura. Y guardaréis las fiestas, dice, de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. O sea, en ese mismo día él rescató al pueblo de Israel de Egipto. Por eso es vuestras huestes, o sea, vuestra gente, a ustedes los rescaté yo en ese día. La levadura es también una ilustración del pecado. ¿Por qué es una ilustración del pecado? Se compara con el pecado, ¿no es cierto? Porque el pecado es contagioso, ¿ya? Si nosotros pescamos una levadura, tomamos una levadura y la ponemos en un quintal, en un saco de harina, ¿no es cierto? Vamos a encontrarnos con que al día siguiente está toda la harina leudada, ¿ya? Lo mismo pasa con el pecado cuando nosotros no tenemos cuidado. El pecado entró por un hombre, ¿no es cierto? Y fue derrotado por un hombre. Ahora, si nosotros entramos en el pecado se va multiplicando. Y ese es el peligro y esa es la comparación con la levadura. No es que comer pan con levadura sea pecado, es una comparación. Aún el orgullo y el pecado hace que crezcamos en nuestro ser. Significativamente, Dios los llamó a que caminaran sin levadura. Después de su liberación inicial de Egipto, simbólicamente ellos eran llamados a una vida de pureza moral ante el Señor. Algunos sugieren también hay un aspecto higiénico de la liberación de toda la levadura, ya que utilizaban un pedazo de masa en un bulto anterior para hacer el pan del nuevo día. Y todavía en muchas partes se usa que guardan pan leudado, ¿no es cierto?, para leudar la masa del día siguiente, los que hacen pan en casa. Así que era bueno el remover toda la levadura y empezar todo de nuevo, aunque sea una vez al año. ¿Ya? En, en el 21 al 23, Moisés le dice a los ancianos que hagan como Dios dijo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el librillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estarán en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
Moisés convocó a todos los ancianos y les dijo, se esperaba que los ancianos mostraran el camino. Moisés les instruyó para que observaran la Pascua a sabiendas de que el resto de la nación le seguiría. Tomad un manojo de hisopo, dice, o sea, tomad algo con qué pintar, ¿no es cierto? En forma de brocha para poder pintar, ¿no es cierto?, el dintel de la puerta. Ellos usaron hisopo para aplicar la sangre en el dintel y en los postes de la puerta. A través de la escritura, el hisopo era comúnmente usado para aplicar la sangre, la cual limpia el pecado. En Levítico 14:6 dice, la ceremonia para la purificación de la lepra se usaba un hisopo para aplicar la sangre. En Número 19:6 el hisopo era echado en medio del fuego donde ardía la vaca para el agua de purificación. En Números 19:18 el hisopo era usado para aplicar el agua de purificación. David en su gran salmo de arrepentimiento dijo, purificadme con hisopo y será limpio. Salmo 51:7. A través del sacrificio se ve al hisopo como un instrumento de purificación. El hisopo sería como una brocha, ¿ya? El hisopo también está relacionado con el gran sacrificio de Jesús por el pecado de... En Juan 19:29 se nos habla de cómo se ofreció a Jesús vinagre para beber en la cruz. La esponja mojada era en realidad un bulto de hisopo. Cuando vea la sangre, pasará Jehová. El Señor buscó por sangre, esta sangre del sacrificio era el fundamento para librar al pueblo del juicio. Al ser librado del ángel de la muerte, no ocurrió por la oración o el ayuno o por buenas cosas. Esto cumplió por la vida que murió en rescate por otro. Aquí alguien murió para rescatar al resto. ¿Y quién murió? Murió un cordero. Ese cordero fue sacrificado y por la muerte de ese cordero, por la sangre de ese cordero, ¿no es cierto?, el resto fue salvo. En Éxodo 12, del 24 al 27, guardaréis todo por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová, os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró de nuestras casas. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos por siempre. Estatuto perpetuo, como le dijo, ¿no es cierto?, a Abraham. La liberación de la Pascua no será solamente para ellos, sino también para sus hijos. O sea, será por generaciones y para todas las generaciones por venir. La Pascua era la más grande obra de redención realizada en el Antiguo Testamento en conjunto con la cruz. De la misma manera Jesús nos dio de la nueva Pascua, al decir que su obra en la cruz no era solamente para aquella generación, sino que debía ser recordada y aplicada a todas las generaciones. Lucas 14:20. Y cuando llegó la hora se sentó y con los 12 apóstoles y les dijo, con mucho deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa dio gracias a Dios, tomad esto y repartió entre vosotros. Porque os digo que no beberé el fruto de David hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también la copa después de la cena diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que será por vosotros derramada.
cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. En la Pascua hubo una hora doble. Primero, el enemigo fue derrotado cuando hirió a los egipcios. Segundo, el pueblo de Dios fue librado y se le dio la nueva identidad con promesas nuevas, un nuevo caminar, una nueva vida. En Éxodo 12, del 27-28, dice: diréis, es el sacrificio de la Pascua de Jehová que pasó por la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo inclinó la cabeza y adoró a los hijos de Israel. Se fueron e hicieron como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. La obedecieron. Entonces el pueblo se inclinó y adoró a los hijos de Israel. Fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces el pueblo se inclinó y adoró legítimamente. La inmediata reacción de Israel a este anuncio, antes de que ocurriera, fue el de adorar. Ellos honraron a Dios, quien dijo que Él haría todas estas cosas por ellos. Los hijos de Israel fueron puntualmente así. En muchas maneras estas eran las más importantes palabras de todos los pasajes, tan grandiosas como fue la liberación de Dios. El pueblo nunca la hubiera recibido si hubiera fallado al llevar a cabo lo que Dios dijo que hiciera. Nos preguntamos si alguna vez si algún israelita sufrió bajo el juicio de los primogénitos debido a que no creyeron ni obedecieron. Nos preguntamos también si algún egipcio fue librado del juicio a que creyeron y obedecieron. La plaga final, la muerte del primogénito egipcio. Dios, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Pero Dios le había advertido al faraón, pero el faraón nunca quiso creerle a Dios. Él siempre pensó que sus dioses eran superiores a Jehová. Nunca le dio crédito a lo que Jehová le estaba diciendo. Y al final, ¿qué es lo que hizo Dios? Endureció más el corazón del faraón para que después no tuviera excusa. Jehová hirió a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Dios le dijo a Moisés que el faraón no los dejaría ir, sino hasta que Dios le forzara por medio de obras poderosas. Esto se lo dijo en Éxodo 3, 19, 20. Y estoy seguro que el rey de Egipto no os dejará ir, ni aun con mano fuerte. Y extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en medio de él, y después os dejará ir. ¿Se da cuenta? Dios le estuvo avisando al faraón, mostrándole con diferentes plagas, ¿no es cierto?, para que dejara ir a su primogénito, su pueblo de Israel. Pero el faraón endureció su corazón y no quiso, no creyó que Jehová era el Dios todopoderoso. ¿Y de qué hora de alguna manera tocaría al primogénito de Egipto? No pensó, no creyó. Éxodo 4, 21 al 23. Jehová dijo a Moisés, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando vayas a volver a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón para que no dejara ir al pueblo. Y dirás al faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo primogénito. Y yo te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Y si no quieres dejarlo ir aquí, mataré a tu hijo, incluso a tu primogénito. El faraón estaba advertido, hermano, ¿ya? El faraón sabía lo que iba a suceder, ¿ya? Y por eso hirió a todos los primogénitos. Y de que esta hora de alguna manera tocaría al primogénito de Egipto.
En Éxodo 4, 21 al 23, ¿no es cierto? Que esto también lo vimos. Le dice a Moisés, cuando vayas a volver a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas esas maravillas que he puesto en tus manos. Pero yo endureceré el corazón para que no deje ir al pueblo. Y si das al faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo primogénito. Le vuelve a repetir, pero el faraón no entiende, ¿no es cierto? No lo deja salir y se expone a las plagas que yo le había anunciado. Ahora la situación se reveló de manera que Dios dijo que pasaría. Todo sale como Dios lo había dicho. Hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Cárcel es literalmente el calabozo. Los hoyos eran una prisión común. Aquí lo opuesto al faraón no es la esclava del molino, sino el prisionero de guerra en el calabozo. ¿Ya? La esclava del molino es la que se ponía detrás del molino para moler, ¿no es cierto?, la harina, y que era como decía yo, la labor más baja que podía ejercer un esclavo. ¿Ya? Ni ellos se salvaron de la muerte de sus primogénitos. Todo primogénito en la tierra de Egipto. Esta plaga fue dirigida contra los dos dioses egipcios significativos. Primero, Osiris, ¿ya? ¿Quién era el dios egipcio que se decía daba la vida? Por eso les digo yo que Dios fue atacando, Jehová fue atacando cada uno de los dioses egipcios. Según esto era en contra de la supuesta deidad del faraón mismo, debido a que su propia casa fue herida. El primogénito del faraón se sentaba sobre su trono. Una inscripción fue encontrada en un santuario, la cual conecta el gran esfinge, la cual registra una promesa solemne de los dioses egipcios, los cuales juraban que Tutmosis IV sucedería a su padre Amenhotep II, de quien muchos creen que era el faraón durante el Éxodo, ¿ya? Porque no hay claridad en la Biblia quién era el faraón en esos tiempos, ¿ya? Esta única y enfática promesa de dioses de que algo tan natural que debía suceder, de que el hijo mayor tomaría el lugar de su padre como faraón, era debido a que quizás Tutmosis IV no era el primogénito de su padre, y que el primogénito fue herido de muerte durante la primera Pascua. Por lo tanto, ellos creían que el segundo hijo necesitaba de una protección especial por parte de los dioses, y la inscripción procuró el proveer eso. Creían que con una inscripción a un dios pagano, ¿no es cierto?, iban a proteger ese primogénito. Dice que se levantó esa noche el faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y que se sintió un clamor en todo Egipto, como que cada casa, en cada lugar de los egipcios, ¿no es cierto?, había un fallecido. Al tratar el faraón con Dios, debía de informar primeramente a su mente. Después debía de romper su voluntad. El problema del faraón, el problema que tenía el faraón, no era que careciera de suficiente evidencia intelectual. Su corazón debía ser quebrantado y debía ser blando hacia Dios. Pero muchas veces la soberbia nos hace endurecer más el corazón. Y aquí vemos la soberbia del faraón, ¿ah? Quien en este momento, ¿no es cierto?, quiere ablandar su corazón. Egipto y el faraón no le daría a Dios su primogénito, Israel. En Éxodo 4, 22 y 23, ¿no es cierto? Le hace al faraón así, dice Jehová: Israel es mi hijo primogénito, y yo te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, y si no lo dejas ir, he aquí yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. O sea, el Señor le está anunciando lo que va a pasar. Así que Dios tomó al primogénito de Egipto, finalmente. Faraón supo que Jehová, Dios, era más grande que todos sus dioses. Por fin, el faraón reconoce que Jehová es más grande que todos los dioses de Egipto, ¿ya? Y que esos dioses que tienen Egipto no lo van a proteger, ¿no es cierto?, de la ira de Jehová.
y que era más grande que él, quien se creía que era uno de los dioses, ¿ah? Porque el faraón era adorado como un dios. Un gran clamor en Egipto. Israel clamó a Dios por liberación y clamaron a Faraón por alivio. Ahora los egipcios tenían una razón para clamar. Los egipcios estaban desesperados porque por la tosudez de su faraón, ¿no es cierto? Habían perdido a sus hijos primogénitos, su ganado, habían perdido tantas cosas, ¿ya? Por la dureza de corazón del faraón. De versículo 31 al 36. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e ido, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos, y llevó al pueblo de su masa antes de que se rodase. Sus masas, envueltas en sus sábanas sobre sus sombras, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo que de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Le dieron cuanto podían y cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Salid de en medio de mi pueblo. Váyanse, por favor, de mi pueblo. Faraón no solamente dejó ir a Israel, ahora él les ordenó que se fueran. Esto era justo lo que Jehová dijo a Moisés que pasaría, ¿no es cierto? Él los dejará ir de aquí, seguramente os echará del todo, le dijo. Los va a echar en Éxodo 11:1, ¿cierto? Ahí le dice Jehová a Moisés: aún traerá una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después os dejará ir de aquí. Cuando os dejare ir, seguramente os echará de aquí por completo. No nos querrá ver más. ¿Ah? ¿Y qué es lo que le pide el faraón a los judíos? Que lo bendigan también a él, porque está en aflicción el hombre. Se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, de su tosudez. Esto muestra que ahora el faraón sabía quién era Jehová. Ahora, después de tantas plagas, ¿no es cierto?, ahora sabe quién es Jehová, el Dios que era más grande que Faraón, el cual el faraón mismo buscó por bendición. Faraón llegó a este conocimiento después de ser quebrantado con tanta plaga, pero mal, tanta dureza, para poder convencerse de que Dios era el Dios todopoderoso, superior a los dioses egipcios. Y los egipcios apremiaban y apuraban al pueblo dándose prisa por echarlos de la tierra. Y ellos, a su vez, ¿no es cierto?, los israelitas, el pueblo judío, ¿no es cierto?, también le pedían, y los egipcios les daban las joyas, les daban lo que tenían, les daban. Después el egipcio también estuvo de acuerdo en que los israelitas debían de marcharse, hasta el punto que ellos pagaron a los israelitas para que se fueran. Les pagaron. Por lo tanto, los hijos de Israel se fueron deprisa y tan rápidamente que no les fue posible deudar el pan. Este es porque ellos debían de comer pan sin levadura, de la forma que Jehová se lo había ordenado. No podemos imaginar que alguno de los israelitas no siguiera las instrucciones de Dios, de sacar toda la levadura. En Éxodo 12:15, ¿no es cierto?, nos muestra, dice: 7 días comeréis pan sin levadura. Incluso el primer día quitaréis la levadura de vuestra casa. O cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo día, esa persona será cortada de Israel. Ahora, debido a la prisa de su partida, ellos debían hacer lo que Dios les dijo, debido a que Dios arregló las circunstancias, ¿no es cierto?, de modo que ellos no pudieron usar levadura. De la misma manera, algunas veces Dios arregla las circunstancias en donde la obediencia simplemente sea necesaria, aun si nosotros normalmente no la elegimos. Por ejemplo, Dios podría querer
que un hombre deje a sus amigos, los cuales son de mala influencia, y el hombre se da cuenta de que sus amigos lo dejan primero. ¿Cuántas veces sucede eso? Pero nosotros de repente no nos damos cuenta de que tenemos amistades que no nos convienen. Vamos a ver del versículo 37 al 39. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, 600.000 hebreos de a pie, sin contar los niños. 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo para preparar comida. Partieron los hijos de Israel, pero también los siguió mucha gente de Egipto que creyó en el Dios de Israel. En este momento en que todos los capítulos anteriores de Éxodo habían anticipado, ¿no es cierto? Israel ahora era libre y Faraón y sus ejércitos no les detuvieron, mientras ellos partían desde el centro de Ramsés a Sucot, ya que Sucot significaba refugio. Puede que no, no describa un campamento temporal en lugar de una ciudad egipcia que existía allí. Es fácil en imaginar la celebración y la tensión en Sucot esa noche. Como 600.000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Al reunirse todos en Sucot, ¿no es cierto? Además de los niños y las mujeres, salieron de Egipto la cantidad de 600.000 hombres. Nos da una población aproximada de quizás 2 millones de personas que dejaron Egipto hacia la tierra prometida. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. No todos los 600.000 eran israelitas, muchos egipcios que creyeron en Jehová. Y quizás otros extranjeros se fueron con ellos, debido a que Dios de Israel demostró que él era más poderoso que los dioses de Egipto. Multitud de toda clase. En hebreo dice muchedumbre, de la misma raíz que es usada en Éxodo 8:21 para describir las plagas de las moscas. Dice, de lo contrario, si no dejas ir a mi pueblo, de aquí enviaré cambres de moscas sobre ti, y sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, y sobre tus casas y las casas de los egipcios se llenarán de cambres de moscas. O sea, eso lo compara con la cantidad de gente que sale, ¿no es cierto?, desde Egipto. Del 40 al 42, la Pascua como un día para guardarla. El tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto, en noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. O sea, esta fecha Israel debe conmemorarla en todas sus generaciones de por vida. ¿Ya? 430 años. Y salió esta gente en un mismo día. ¿Ya? Aquí dice que llegaron, ¿cuántos llegaron? 70. 70 fueron los primeros israelitas que llegaron a Egipto con, con, eh, con Jacob, de la familia de Jacob, 70. Y ahora 600.000 van saliendo, más los niños y las mujeres. Están hablando de más de 2 millones de personas. El éxodo de Egipto comienza el mismo día que su 430 aniversario de estadía en Israel. Esta es evidencia notoria de que Dios a menudo cumple las promesas en aniversario de eventos importantes profetizados, ¿no? Porque esto estaba profetizado
que iban a salir, ¿no es cierto?, y que iban a estar esta cantidad de años, ¿no es cierto?, como esclavos. En Éxodo, en los versículos 43 al 49, sale el reglamento de la Pascua. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el periodista no comerán de ella. Fíjese que habla de periodista en ese tiempo. Será gente que trabajaba por periodos. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será uno de tu nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que en habitar entre vosotros. O sea, ningún extraño podrá comer esta Pascua si no es circuncidado. ¿Ya? Le da las instrucciones bien claras, ¿no es cierto? Y en los versículos 50 al 51, ¿no es cierto?, nos dice: así como lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová, ya Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, por sus ejércitos. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Israel guardó los mandamientos de Dios que Moisés le habló. Su fe y obediencia salvó a sus primogénitos, y dio a los egipcios, y les liberó de Egipto. Sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto cuando Israel se fue de Egipto, una nación que nació en un día. Era una nación nueva, ¿ya? En ese día nació Israel como pueblo. Era como si los 430 años fuera del tiempo de la gestación, durante la cual el bebé crece. Las plagas fueron como trabajos de parto antes de nacer, y ahora la nación ya había sido dada a luz, ya había nacido, hermano. ¿Ya? Y aquí vemos que el pueblo de Israel comienza a salir de Egipto. Pero eso no quiere decir que sea liberado de la persecución de Egipto. ¿Ya? Ha sido, lo dejan salir, pero aún vamos a ver en el próximo capítulo, ¿no es cierto?, que el faraón continúa la persecución porque es la mano de obra gratis la que se le va. ¿Ya? O sea, estamos hablando en términos económicos. Entonces faraón, endurecido, ¿no es cierto?, tiene que dar su brazo a torcer porque ya comprende que el Dios de Israel es más poderoso que él y que sus dioses. Hermano, ¿algún aporte, alguna pregunta, algo? Sé que fue muy rápido, largo el texto, aburrido a lo mejor.